Muy buena tarde, sean bienvenidos a una transmisión nueva del Ministerio Profético Sacerdotal Dios habla hoy a las naciones Veraca. Esta tarde queremos compartir con ustedes una introducción a lo que será la primera profecía del tercer capítulo llamado Arrepentimiento del libro profético Palabra de Dios para cuarta y quinta generaciones de este tiempo. Libro que hemos estado compartiendo con ustedes a través de este canal oficial de nuestro ministerio en YouTube y también por medio de redes sociales como Facebook, Instagram y otras redes sociales. Ahora bien, esta introducción es para familiarizarnos con lo que será el tema que Dios, por su Espíritu Santo, hablará en esta primera profecía de este tercer capítulo titulado Arrepentimiento. Por ese motivo, el título de esta introducción es el siguiente. Y dice el título de esta introducción: El consejo de Dios para pueblos, tribus, lenguas y naciones es arrepentimiento. El consejo de Dios para pueblos, tribus, lenguas y naciones es arrepentimiento. Para el efecto vamos a ir al Evangelio según Lucas en su capítulo 24, versículos 45 al 47. En este Evangelio, en su versículo final, en su capítulo final, versículo 45 al 47, dice lo siguiente: Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero invitarlos a orar brevemente. Pueden cerrar sus ojos ahí donde nos acompañan en los diferentes países, en las naciones, en las ciudades, en cualquier lugar donde tú estés en este momento. Cierra tus ojos, acompáñame en esta breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ponemos esta palabra, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu, Señor, que hoy pueda ser palpable y tangible el hecho de que tú estás hablando ahora, Señor, en estos tiempos de principios de dolores, tiempos donde aún hay esperanza, porque aún por un poco de tiempo tu gracia permanece, Señor, pero cada vez el tiempo es más corto por la maldad del hombre, por la maldad de las naciones, por la maldad que el hombre ha dejado que el diablo lo engañe y lo llene de oscuridad. Pero hoy, Señor, queremos ser esa luz del mundo, esa sal del mundo en Cristo Jesús. Que esta palabra corra y que produzca el fruto que tú deseas en los corazones, en las mentes, en las vidas de hombres y de mujeres en todas las naciones de la tierra. ¿Para qué? Procedan al arrepentimiento, pues tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, vemos cómo el capítulo 24 del Evangelio de Lucas en su parte final nos presenta un cuadro hermoso y de amplio significado espiritual, porque Jesús, 3 días después de su sacrificio redentor en la cruz, apareció victorioso sobre la muerte, y poco después, en el poder de su gloriosa resurrección, se presenta ante los ojos atónitos de los discípulos. Ahí el Señor Jesucristo les ministra su paz, los anima y hasta come con ellos. Sus seguidores aún se encuentran bastante temerosos y aturdidos por todos los duros y tristes acontecimientos recientes. Pero entonces sucede lo imprevisto y lo maravilloso de Dios, pues de manera como solo el Señor y su Espíritu lo pueden hacer, les abre el perturbado entendimiento a sus discípulos a fin de que ellos puedan comprender la esencia de las Escrituras, y entonces sus mentes y sus corazones son iluminados por Dios, que es luz,
y es el autor de toda la Escritura. Solamente así, por fin, los apóstoles pueden entender con claridad cómo la Biblia habla de principio a fin acerca del amor, pero también de la justicia de Dios. Ellos pueden recibir y entender la revelación de las Escrituras, el incomparable Evangelio o las buenas noticias de salvación y redención en Cristo Jesús. Ellos comprenden que esto es un don de la gracia del Señor, el cual es dado para todo aquel que en Jesucristo cree y que viene a Él en un arrepentimiento verdadero y en una fe genuina. A continuación, los discípulos, ahora renovados en su entendimiento y comprensión espiritual, llenos de fe, de gozo, esperanza, son comisionados y son enviados por Jesús a predicar a toda criatura el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, comenzando desde Jerusalén para todo el mundo, a toda tribu, lengua y nación. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación de esta escritura para hoy? Pues es que la humanidad entera, las generaciones actuales y venideras de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, son quienes con urgencia aquí y ahora deben atender y entender el consejo de Dios. Deben venir luego a Él y solo así, cuando los hombres vengan en una actitud de humilde arrepentimiento, Dios les abrirá el entendimiento y podrán comprender las sagradas escrituras, principalmente el corazón de la palabra de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias acerca de su obra de salvación en la cruz del Calvario. Sin embargo, vemos que es trágico y lamentable que en el mundo sean millones de personas las que tengan su entendimiento entenebrecido, ajenos y fuera de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y esto a causa de que el enemigo ha cegado sus mentes. Pero la iglesia, el cuerpo de Jesús sobre la faz de la tierra, tiene la responsabilidad ineludible y la gran tarea de luchar contra la densa y tenebrosa oscuridad del enemigo. La iglesia debe ser luz y sal de este mundo. Los hijos y las hijas de Dios de ninguna manera pueden ni deben dejar de anunciar a Cristo y deben de predicar todo el consejo de Dios, el cual demanda un verdadero arrepentimiento en las naciones, un cambio profundo y real en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, y esto solamente puede ser a través de que ellos vengan a Jesús, ya que Jesús es todo lo que el mundo necesita. Jesús es todo lo que el mundo necesita. Concluyo esta introducción a la siguiente profecía diciendo lo que el Señor me ha dicho, y es que Dios está advirtiendo hoy sobre todo lo que viene y lo que vendrá, y antes de que sea muy tarde, y que a causa de su maldad el mundo reciba la totalidad de los juicios de Dios, y que sea asolado del todo. Las naciones sobre la faz de la tierra necesitan pronto venir en arrepentimiento a Cristo Jesús. Los países, los gobiernos, la sociedad, la familia, los individuos, hombres y mujeres deben juntos proceder al arrepentimiento y volverse a Dios por medio de su amado Hijo Jesús. Él es el camino al Padre, la verdad y la vida eterna. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar la lectura de lo que es esta primera profecía del tercer capítulo, arrepentimiento del libro profético, palabra de Dios para cuarta y quinta generaciones de este tiempo, libro de profecía que el Señor nos ha dado a mi esposa y a su servidor en la intimidad de nuestro hogar desde hace aproximadamente 20 años atrás hasta la fecha, y aún hay otros libros que vamos a compartir con ustedes porque el Señor está hablando y va a seguir hablando a fin de llamar la atención a las personas, a los pueblos, a las naciones,
para que procedan a un arrepentimiento, para que se vuelvan a Él, para que vengan a Él. Escuchemos lo que dice esta primera profecía del tercer capítulo, arrepentimiento. Primera profecía. Escribo para pueblos, tribus, lenguas y naciones, para generaciones que están y que han de venir. Oigan el consejo de Dios que está en los cielos, que desde lo alto mira la tierra y ofrece perdón y vida eterna para aquellos que se vuelven a Él y dejan todo lo que es malo. Fíjense que no hay riqueza en el mundo que compre la vida del hombre. Por tanto, no sigan siendo extraños para Dios. Únanse en amor, pueblos, naciones, países, tribus, lenguas, en uno solo, y clamen a Dios pidiendo su perdón, y así Dios cambiará sus vestiduras, y en vez de espinos crecerán uvas, y en vez de chacales habrán pastores sobre la tierra que pastoreen a sus ovejas para que ninguna de ellas se vaya en los abismos que hay en la tierra y éstas perezcan. No sean rebeldes, como fueron en aquel tiempo que tuve que destruir la vida del hombre en la faz de la tierra. Dejen de engañarse ustedes mismos y conozcan que aunque hagan lo que hagan, si no se arrepienten, no habrá nada que detenga lo que Dios ha dispuesto para los pueblos, países, tribus y lenguas, pues verán que Dios no dejará sin castigo a todo aquel que se rebele contra Él. Escribo para la quinta y cuarta generación de este tiempo, por medio del poder del Espíritu, a través de su Hijo, en medio de su pueblo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Damos gloria a Dios por esta profecía tan hermosa, y para su estudio y su análisis espiritual he desglosado o dividido esta primera profecía en 14 versículos, donde en cada uno de ellos encontramos una hermosa armonía y concordancia con el mensaje total de la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. De manera que les invito a que pongan mucha atención y escuchen versículo a versículo esta primera profecía. Versículo 1 dice: escribo para pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y vemos cómo Dios desde el principio siempre ha dado a toda la humanidad el consejo de su palabra, las Sagradas Escrituras. Su mensaje es vivo, poderoso y eterno y ha quedado escrito en el libro de los libros, la Biblia. El contenido de la Escritura es único e incomparable porque en este mensaje hermoso el Señor revela su santa y perfecta voluntad. Ahora bien, en unión y armonía y concordancia al mensaje de esta profecía, encontramos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11, lo siguiente. Dice la palabra del Señor: y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y vemos que al apóstol Juan se le ordenó dar palabras proféticas a pueblos, tribus, lenguas, naciones y reyes. Todo el Apocalipsis o la revelación que Dios dio a su siervo Juan, enviándola por medio de su ángel y por medio de Cristo Jesús mismo. Luego, en una visión espiritual, vemos aquí en este versículo donde se le ordena a Juan ministrar o profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que a él se le daba a comer un librito en su boca que fue dulce como la miel en su boca, pero aún así en su vientre fue amargo el contenido. Y vemos que en forma similar, nuestro ministerio profético sacerdotal, Dios habla hoy a las naciones, veraca o bendición, tiene la orden directa del Señor de ministrar palabras de profecías dadas por el Espíritu de Dios para estos tiempos y para pueblos, tribus, lenguas y naciones. Esta primera profecía es un ejemplo de ello. Y continuamos en el versículo 2 y dice: para generaciones que están y que han de venir.
Vemos que Dios habla a todas las generaciones por medio de su palabra. En Primera de Crónicas 16:15 dice la palabra del Señor: Dios hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. La palabra de Dios es para 1000 generaciones, es decir, para la totalidad de las generaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Y en esta profecía el énfasis es que en esta profecía es para nuestras generaciones presentes y futuras, las que ahora están en este tiempo y las que han de venir. El Salmo 102:18 dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Gloria al Señor. El versículo 3 de esta primera profecía dice: oigan el consejo de Dios que está en los cielos. La importancia de oír el consejo de la palabra profética de Dios de los cielos está en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde el apóstol Pablo nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo, en su testimonio de ministro y predicador fiel, resaltó la necesidad de anunciar a los hombres todo el consejo de Dios. Hechos 20:27 dice, hablando Pablo: porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Cuán importante es atender y valorar el consejo de Dios? El Salmo 33:11 nos dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, el consejo de Dios es eterno y esos consejos son los pensamientos de su mente y de su corazón. La tendencia humana, lamentablemente, es rechazar el consejo de Dios. Y vemos en el versículo 4 de esta profecía que dice lo siguiente: que desde lo alto mira la tierra y ofrece perdón y vida eterna para aquellos que se vuelven a Él y dejan todo lo que es mal. Dios es el Altísimo, y dicho nombre denota su grandeza, poder, majestad, autoridad y soberanía. Dios está por encima de todo y de todos. Pero aún así el Señor ve desde lo alto a los hombres con compasión. Los mira semejantes a ovejas perdidas, descarriadas y sin pastor. Por tanto, el Altísimo ofrece su perdón, su amor, su misericordia para aquellos que se arrepienten de sus pecados, dejan todo lo que es malo y le buscan. Isaías 57:15 dice de una manera más clara lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya, gloria a Dios. El Salmo 102:19 dice: porque miró Dios desde lo alto, de su santuario, desde el cielo. Jehová miró desde los cielos a la tierra. El versículo 5 de esta impactante profecía actual dice lo siguiente: fíjense, pongan atención, que no hay riqueza en el mundo que compre la vida del hombre. Por tanto, no sigan siendo extraños para Dios. El Señor dice: pongan mucha atención, fíjense, y den la justa y merecida valoración a la inigualable vida en Dios. Y ya no sean extraños para Él. Esto a causa de tener vidas, entre comillas, lejanas, o peor aún, ausentes de su presencia. Existencias que son vacías de sentido y propósito, sin frutos buenos y solamente basadas en lo terrenal, en lo temporal y en lo material de este mundo. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre
si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y vemos que la palabra de Dios nos dice en el versículo 6, en esta hermosa profecía, lo siguiente: únanse en amor. Este es el consejo de Dios. Está diciendo, este es mi consejo, quiero que se unan en amor pueblos, naciones, países, tribus, lenguas, en uno solo, en aquel que es el uno, en Cristo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y clamen a Dios pidiendo su perdón. Entonces Dios hace un llamado a todas las naciones de la tierra para que unidas clamen a Él. ¿Para qué? Para que puedan arrepentirse y así ser perdonados y sanados, y que tengan en Cristo Jesús una unidad perfecta en su amor, en su dedicación, en su entrega, servicio y fe y obediencia a Dios. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El versículo 7 nos dice lo siguiente: y así Dios cambiará sus vestiduras. Cuando hay arrepentimiento verdadero, sucede algo maravilloso, y es de que Dios cambia las vestiduras viles de inmundicia y pecado y pone en lugar de ellas vestiduras blancas de santidad y justicia en Cristo Jesús. Escrito está en Zacarías 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Apocalipsis 3:5 nos dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora vamos al versículo número 8, el cual dice, y en vez de espinos crecerán uvas. Habrá un cambio. Y en vez de chacales habrán pastores sobre la tierra que pastoreen a sus ovejas para que ninguna de ellas se vaya en los abismos que hay en la tierra y éstas perezcan. Ahora veamos, los espinos y los chacales representan la maldición sobre la tierra por la desobediencia del hombre. Pero si hay arrepentimiento, esta maldición será revertida y anulada. Porque en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le dijo a Adán en Génesis 3, 17 y 18, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En forma de metáfora, Dios dice que en lugar de espinos de maldición, habrán uvas de bendición. Y en lugar de chacales depredadores, habrán pastores de Dios, responsables y atentos al cuidado de las ovejas del Señor. Jeremías 3:15 lo profetizó, diciendo, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. También vemos que esto de los abismos, hay múltiples abismos del mal, hablando siempre en una forma figurada, simbólica o metafórica. Y David en su faceta de pastor escribió en el Salmo 71:20 lo siguiente: tú, Señor, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Continuamos con el versículo número 9, donde dice, no sean rebeldes. Por favor, no sean rebeldes como fueron en aquel tiempo, que tuve que destruir la vida del hombre en la faz de la tierra. Puedo en este momento comprender o sentir parte de ese dolor que el Señor tuvo cuando Él mandó el diluvio a causa de la
maldad de aquellas generaciones primeras. Y es que la rebelión en contra de Dios trae su ira, su juicio, destrucción y muerte. Génesis 7, 21 al 23 habla sobre el diluvio y el Señor lo menciona como un ejemplo de rebeldía del hombre y sus consecuencias. Y dice, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Esto es una fuerte llamada de atención que Dios está haciendo por medio de esta profecía y que siempre Él ha hecho a los hombres para que se arrepientan, porque así como hay un cielo, una recompensa para aquellos que ponen su fe en Cristo y son justificados en Él, hay un infierno también que es el justo castigo para todos aquellos que han rechazado el don maravilloso de la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y esto se obtiene, volvemos a repetirlo, por medio del arrepentimiento, que es el cambio en la manera de pensar, de actuar, de vivir y de tener una vida sobre la faz de la tierra, en donde Cristo es quien gobierna, Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, y donde el hombre y la mujer ponen a Dios en primer lugar y a su palabra y hacen todo lo que tienen que hacer para vivir en comunión, en armonía con el Señor. El versículo 10 dice, dejen de engañarse ustedes mismos y conozcan que aunque hagan lo que hagan, si no se arrepienten no habrá nada que detenga lo que Dios ha dispuesto para los pueblos, países, tribus y lenguas. Vemos que otra tendencia muy humana es el autoengaño en que cae el hombre al pretender justificar su forma de vida impía y sin arrepentimiento. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Lucas 13:3 dice, hablando Jesús, si no se arrepienten, también ustedes morirán. El Salmo 7:12 dice lo siguiente, si no se arrepienten, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Sigamos con el versículo número 11 donde dice, pues verán que Dios no dejará sin castigo a todo aquel que se rebele contra él. Toda la humanidad verá que la justicia de Dios implica castigo para todos aquellos que rechazan la fe en Cristo y abrazan la maldad e iniquidad del pecado. Isaías 1:28 dice, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová, al Señor, serán consumidos. El Salmo 59:5 nos dice, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. El versículo 12 dice, escribo para la quinta y cuarta generación de este tiempo. Vemos que esta profecía es un mensaje para nuestras generaciones actuales, que el Señor llama cuarta y quinta generación de este tiempo. De nuevo la profecía señala estas dos generaciones de este tiempo, las cuales su espíritu llama cuarta y quinta generaciones. Somos nosotros, son nuestros hijos, son nuestros nietos, son los que vendrán y son los que estamos ahorita sobre toda la faz de la tierra. Y Dios está hablando hoy. Es algo que debe quedar impregnado en el corazón, en la mente de los seres humanos y quitar esa locura de pretender que Dios no habla, que Él ya no tiene nada más que comunicar a las personas, a los seres humanos. Es mentira del diablo. Dios está hablando hoy y lo está haciendo de una manera clara y contundente por medio de su espíritu, como lo hizo en el pasado por medio de sus profetas, por medio de los discípulos de Cristo. Ahora lo hace también por medio de su iglesia, de sus siervos, de sus siervas, de sus profetas.
Y dice el versículo 13, por medio del poder del Espíritu a través de su Hijo, en medio de su pueblo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y es quien hace fluir la profecía en sus profetas para estos tiempos, así como fue también en tiempos anteriores. La Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, cada hijo e hija del Altísimo ha recibido en su ser interior la presencia y el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El último versículo de esta profecía dice, el versículo 14, bendito el que viene en nombre del Señor. Y esta hermosa profecía, amados amigos, amigas, hermanos y hermanas, termina con estas palabras proféticas llenas de esperanza y fe, que fueron dadas también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y que ahora son expresadas por el Espíritu Santo en el contexto actual de la inminente segunda venida de Jesucristo. Cristo viene pronto por su iglesia y Él está haciendo un llamado de nuevo a todas las naciones para que atiendan su consejo, para que procedan al arrepentimiento en todas las naciones de la tierra. De manera, mis amados amigos y hermanas, que esta fue la introducción y el contenido de la primera profecía del tercer capítulo, arrepentimiento, y les invitamos a que continúen con nosotros en las próximas transmisiones, en donde seguiremos comunicándoles a todos ustedes cada una de las profecías que el Señor nos ha dado. Dios los ama, nosotros también les amamos y estamos siempre para servirles. Hasta pronto, mis amados.